programa. Hay que entender que hay frustraciones, hay que entender que hay gente que no está de acuerdo con la detención del presidente Castillo, siendo evidente que intentó un golpe de Estado en nuestro país. Uno puede entender lo que sea. Lo que no es inadmisible es la muerte de personas, la violencia contra la que se ha agredido a la policía, la violencia con la que también se ha agredido a manifestantes es inaceptable. El ministro de Cultura, Yair Pérez Brañez, está con nosotros para conversar de esta coyuntura tan complicada que le ha tocado al Ejecutivo desde el comienzo de la presidencia de la señora Boluarte. Ministro Yair Pérez, bienvenido. Es un gusto tenerlo en el programa. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, gracias por permitirme tener este espacio para poder conversar y además quisiera en principio extender mis condolencias a las familias de las 7 víctimas fatales que estas jornadas de violencia, por decirlo de algún modo, nos han dejado, ¿no? En nuestro país no debe haber ninguna muerte por ningún motivo. Y es un momento doloroso, de mucha preocupación, pero que no justifica ninguna muerte. Correcto. Ministro, la crisis política avanza en 2 líneas paralelas. Por un lado, la creciente movilización ciudadana de determinados sectores del país, y por otro, la urgencia jurídica para darle sentido al adelanto de las elecciones al año 2024. Quisiera comenzar por la parte de las protestas. ¿Cuál es la evaluación que hacen hasta el momento de las demandas que vienen de estos sectores más rurales, más pauperizados de nuestro país? Sí, Carlos, las demandas son distintas. Hay demandas de distintos sectores que se han articulado alrededor de 4 puntos que en realidad se han dado como unas demandas generales en todo el Perú. Adelanto de elecciones, reposición del presidente Castillo, asamblea constituyente, cierre del Congreso. Probablemente son las 4 demandas generales. De todas ellas, dentro del marco constitucional, 3 de ellas no son posibles. Y además no son competencia del Poder Ejecutivo. Aquella que es competencia del Poder Ejecutivo, o que el Ejecutivo puede liderar, es el adelanto de elecciones. Y la presidenta Dina Boluarte ha hecho un llamado y desde el Consejo de Ministros ya se ha presentado el proyecto de ley para que en abril del 2024, siguiendo el cauce constitucional, siguiendo los plazos de ley, ¿no? Se ha podido hacer, ¿no? Esa es la otra línea, la línea más jurídica que le comentaba. Hay que entender que la ley nos pide 9 meses para el inicio de un proceso electoral, ¿no es cierto? Tiempo además suficiente para que se hagan las reformas que queremos que se hagan a nivel constitucional de cara a un nuevo proceso electoral. ¿Cómo vamos a conseguir esos tiempos ante esta presión ciudadana? Por supuesto. Y creo que la presión ciudadana más bien debe empujar a generar sensibilidades y voluntades políticas para poder tener esos tiempos. Necesitamos que haya, el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado un comunicado, lo vi. ¿no? Un comunicado donde explica clara y didácticamente la propuesta, digamos, hace eco de la propuesta también en cuanto a tiempos que en su mensaje a la Nación la presidenta ha comentado. Pero necesitamos sobre todo que haya una voluntad de diálogo, una voluntad firme de diálogo y muchísima responsabilidad. No solamente de los poderes del Estado, el Congreso, el Ejecutivo, en fin, sino necesitamos mucha responsabilidad de parte de las instituciones sociales, las instituciones de la sociedad civil. Las fuerzas políticas, tantas aquellas que tienen representación en el Congreso como aquellas que no están representadas en el Congreso. De acuerdo. Necesitamos mucho diálogo, Carlos. Respecto al ingreso de la solicitud al legislativo de estos cambios necesarios para adelantar elecciones al 2024, algunos comentarios críticos han ido en el sentido de señalar que la norma no establecía, no contemplaba o no señalaba cuáles serían las reformas constitucionales que habría que hacer
para sacar adelante justamente esas elecciones al 2024. Y se las estamos dejando a un Congreso que hasta ahora solo ha mostrado una vocación obstruccionista. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo resolvemos esto? Lo hemos estado conversando mucho en el Consejo de Ministros. Fíjate, hemos juramentado el sábado por la tarde. Ayer ya hemos tenido un Consejo de Ministros hasta pasada la medianoche. Hoy hemos tenido un Consejo de Ministros también presencial en la mañana. Acabamos también de tener un Consejo de Ministros. Entonces el diálogo es permanente, porque esta es una situación en principio inédita en el país. Sin duda. No se ha dado esta situación en otro contexto y nos toca afrontarlo. Pero nos toca afrontarlo con diálogo, ¿no? Como comentaba, pero también con la racionalidad y la discrecionalidad del caso. Evaluando evidencia y reflexionando al respecto. Y esto es... La prioridad es el diálogo y estamos por... la propuesta es abrir los canales de diálogo que existen, el foro, los foros ciudadanos, el Consejo de Estado y todos los espacios de diálogo posibles para activar esta, digamos, conversación ciudadana para la reforma política en los tiempos que la norma nos lo propone. Entonces, para ello necesitamos voluntad política, pero responsabilidad, como te decía, de todos los actores. Le hago la pregunta de otra manera. ¿Tiene para ustedes el Congreso de la República la legitimidad suficiente hoy para asumir esas reformas constitucionales o usted tiene sus desconfianzas? Creo que no podría dar cuenta de esa respuesta, Carlos, en el sentido de que lo que nosotros queremos en realidad no es señalar si hay legitimidad o no. Okay. Lo que queremos es convocar a que no tengamos ninguna situación de violencia más, que podamos tener este diálogo y para eso existen las instituciones del Estado, existe la Constitución, hay un Estado de Derecho y necesitamos poner también principio de autoridad. Sin duda. Y que podamos construir todos en este momento tan especial, tan inédito, como te digo, mucha voluntad política, pero sobre todo mucho cariño por el país. Ministro Pérez, usted en su trabajo en cultura ha tenido mucho trabajo en las regiones del Perú. Así. Y hoy día sectores de la prensa concentrada han señalado con abierta claridad que detrás de esta movilización social estarían grupos muy radicales, incluido el Movadef. ¿Cree usted en esa tesis? ¿Le hace sentido? Hemos recibido en el Consejo de Ministros algunos informes de inteligencia que hacen pensar que hay grupos beligerantes que están y operadores políticos, operadores que están haciendo estas movilizaciones, ¿no? Pero si mueven tanto, son poderosísimos entonces, han confluido en un momento donde hay una situación inédita, como te decía, ¿no? Es un momento muy complejo. No creo que estén en todo el Perú, sino que hay distintas agendas. Mira, Carlos, venimos de una situación de crisis de mucho tiempo. Esto no se ha instaurado con un gabinete con la presidenta, que constitucionalmente ha asumido la presidencia del país, ni con un gabinete que ha juramentado hace pocos días, hace 3 días. Esto viene de varios días atrás. Y a partir de esto hay muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos colectivos culturales, sociales, que tienen demandas que no han sido atendidas por el Estado. Así es. Porque hemos estado distraídos más que distraídos en realidad, viendo un país polarizado que no ha podido atender necesidades vitales, como las que se aproximan por la sequía, una hambruna inminente y situaciones complejas que vamos a tener que afrontar. Correcto. Entonces, no creo que sea una fuerza beligerante que esté en todo el país, no creo que sea una fuerza beligerante que sea poderosa, sino se ha encadenado alrededor de 4, 5 agendas, un conjunto de agendas y situaciones de desazón social que tiene
mucha población del país, ¿no? Ministro Pérez, entiendo la cautela que tiene usted en esta conversación de calificar, pero yo sí quisiera atreverme a calificar de absolutamente irresponsable la carta que Pedro Castillo ha hecho filtrar a la prensa y a las redes sociales, donde llama usurpadora a la presidenta Boluarte, cuando él es quien ha intentado dar un golpe de Estado, pero además creo que atiza más el fuego. ¿Coincide usted conmigo? Por supuesto, porque este mandato, este gobierno es un gobierno constitucionalmente establecido según lo dicta nuestra Constitución. El presidente Castillo ha dado un golpe de Estado, creo que no está contribuyendo con esa carta. Entendemos que hay además una serie de interpretaciones alrededor que no se ajustan a la verdad, pero tenemos que tener la claridad suficiente y transmitir eso, que en nuestro país hay independencia de poderes. Y lo que corresponda con lo que pase con el expresidente Castillo corresponde pues a las instancias pertinentes, ¿no? Desde el Ejecutivo estamos abocados a poder generar la pacificación en la medida de lo posible con el principio rector del Estado, pero sobre todo llamando un diálogo y a la responsabilidad a todas las fuerzas políticas y sociales. Nuevamente, cuando las fuerzas políticas deciden vacar al presidente Castillo, por lo que había hecho, y con toda razón había que vacar, y se consiguen más de 100 votos en ese objetivo, la foto siguiente es la de un Congreso feliz, que se toma fotografías, que celebra en el hemiciclo, que se abrazan con la B de victoria. Ese es el Congreso que a mí me preocupa en este proceso. Yo entiendo que lo pongo contra la pared porque usted no quiere criticar al Congreso, pero por lo menos dígame si siente, si no es una frivolidad innecesaria que en estos momentos andemos con las sonrisas y con los selfies. Creo que más bien estructuralmente estamos pasando estos episodios permanentemente. No con este Congreso, quizás con un Congreso pasado, quizás también con este Congreso. Es verdad. Hay golpes, hay situaciones a las que no debemos someternos como ciudadanos, como población, que debemos de preocuparnos más bien en la construcción de leyes, del trabajo en equipo, políticas públicas, de políticas públicas. Y para eso necesitamos una reforma política, para eso necesitamos que este adelanto de elecciones convoque en este diálogo a todos los ciudadanos, a todas las instituciones. Claro. Porque además, ministro, si vamos a elecciones sin reforma política, vamos al mismo abismo. Por supuesto. ¿No es cierto? Sin las modificaciones centrales no tendría sentido esto. Vamos a condenarnos a repetir permanentemente errores que creo que tras muchos años necesitamos más madurez ciudadana, más madurez política, no solamente desde las instancias de gobierno, no solamente desde los poderes de Estado, sino en la sociedad en conjunto. Correcto. ¿No? Para eso, querido Carlos, también es importante la cultura. Sin duda. ¿No? Entonces el Ministerio de la Cultura de nuestro país es una pieza fundamental para eso. Fundamental. Ministro, a mí me dolió profundamente durante la usurpación del gobierno de Merino la muerte de los dos muchachos que todos conocemos, ¿no es cierto?, de Inti Sotelo y Brian Pintado. Es verdad que hoy la policía se ha visto acorralada, pero también es verdad que hay policía disparando y usando perdigones y canicas de plomo, ¿no? Bolas de plomo. ¿Hay forma de evitar que la policía use sus armas de fuego en estas manifestaciones? Estimado Carlos, el día domingo en el Consejo de Ministros, al tomar esta decisión, y soy testigo, el primer encargo de la presidenta Dina Boluarte al ministro de Justicia, del Interior, cautela, le dijo, ¿no? Ha sido absolutamente cautela. Ha sido no utilización de ningún tipo de arma, ¿no? para poder controlar a los manifestantes. La presidenta lo ha dicho en varias oportunidades cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, incluso hasta la prensa. Entonces, quizás han habido estos excesos
no sé si llamarlos excesos también. Pero lo que sí yo te puedo decir es que, por ejemplo, desde el gabinete, desde el Ministerio de Justicia, se ha implementado incluso abogados en diálogo con la Defensoría del Pueblo para salvaguardar no solamente a los policías, sino a los manifestantes. Y se está proponiendo estos abogados para que puedan ser útiles en este momento, ¿no? Y sobre todo todas las instancias del Ejecutivo están muy alertas para poder identificar este tipo de situaciones y esclarecerlas y penarlas si es el caso. De acuerdo. Ministro, preguntas finales. ¿Se está programando el viaje de representantes del Ejecutivo a las regiones para intentar diálogo? El asunto del diálogo es que si van sin nada que ofrecer, ¿qué diálogo es ese, no? Carlos, es que es una agenda, como te decía, de estos puntos que en realidad algunos de ellos no pasan por el Ejecutivo, yo lo entiendo. Algunos de esos son inconstitucionalmente irrealizables, ¿no? Pero, como te decía, hay agendas que están por fuera de ella. Por ejemplo, nosotros ya con la viceministra de Interculturalidad nos hemos reunido para poder establecer una ruta de trabajo, temas fundamentales para los pueblos originarios. En principio, todo el problema alrededor de las normas sobre la educación intercultural bilingüe que sacaron en el gobierno anterior. Hay que volver a traerlas. Y, por supuesto, hay que volver a traerlas. Ya nos hemos reunido con la ministra de Educación, hemos planteado una ruta para resolver ese tema y tenemos la propuesta para su solución. Y con eso queremos reunirnos con las organizaciones que representan a los pueblos originarios, que son 8 y que ya hemos establecido un contacto. Ministro, y que vamos a resolver la próxima semana. Yo creo que vamos a tener tiempo para conversar de cultura, que es lo que más nos interesa, ministro. Pero estamos acá a tu disposición. Muchas gracias, cuando tú lo consideres. Que se apague un poco el incendio, pero lo interrumpí. ¿Iba usted a decirme algo más? La otra agenda alrededor de ello son los derrames de petróleo en Loreto. Entonces, estas agendas, estas demandas ciudadanas son las que están, creemos nosotros, sirviendo también para poder atizar esta indignación nacional, pero encadenada hacia algunas situaciones que probablemente mucha gente considera que puede ser una salida, cuando no son salidas viables, cuando no son salidas constitucionales. Correcto. Lo que apelamos, Carlos, finalmente es que queremos dialogar con todos los sectores. Instamos a todos los sectores también a participar de este diálogo de una manera responsable y pedimos a todos los sectores, a la ciudadanía en general, mucha responsabilidad y que nos den un poco de margen. Tenemos 3 días de instalados como ministros, 4 días de gobierno, entonces sí creemos que es importante seguir caminando en este diálogo. Mucha suerte, ministro. Con Perú. Gracias, Carlos. Porque esto tenemos que pararlo, tranquilizarnos y conversar. Así es. Ha sido un gusto. Véngase cuando quiera, conversar de políticas públicas, de cultura, que es una cosa pendiente, ministro. Por supuesto, es lo que queremos. Muchísimas gracias. Yair Pérez Brañez, el ministro de Cultura, ha estado con nosotros aquí en Erimanchi. Interesante conversar con él. Vámonos a